Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Temas controversiales a la luz de la Biblia y compartiremos el segundo tema de esta serie. ¿Es bíblica la fe todopoderosa? ¿Es bíblica la fe todopoderosa? Es el tema controversial que vamos a ver en esta mañana. Y para responder a este tema nos acompaña, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente que ha sacado su tiempo para escucharnos en la mañana de hoy. Queremos ser de bendición para su vida, de edificación. Y esperamos por medio de la palabra de Dios dar respuesta pues a este tema controversial acerca de esa fe que algunos creen que es todopoderosa. También nos acompaña nuestra representante del municipio de Piedecuesta, Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y agradecida con Dios por esta oportunidad de compartir con los amigos que nos escuchan a través de este día. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos por la radio tradicional en el 1020 AM, a través de la internet por radioprimavera.com o también ingresando al Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda del muro encuentra las opciones de audio o video en vivo. Hoy estamos aquí con ustedes acompañándolos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor Ángelo, ya que pues hablamos de este tema controversial, empecemos por definir qué es esa fe todopoderosa. Bueno, Oscar, la fe todopoderosa es un concepto, digamos que es una idea, una falsa enseñanza que ha calado, que ha permeado la iglesia de Cristo en las últimas décadas, más o menos de la década de los 60 del siglo XX. Por ahí en 1960 arranca esta falsa enseñanza, que entre otras cosas es peligrosísima, pues les transmite a sus seguidores que si ellos tienen la fe suficiente, básicamente esa es la enseñanza, si ellos tienen la fe suficiente, pueden hacer lo que quieran, y para ello usan pues pasajes aislados de las Sagradas Escrituras. Uno que les encanta es Mateo 17:20, lo voy a leer y lo vamos a desarrollar más adelante. Dice Mateo 17:20, porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Por qué califica esta enseñanza como una enseñanza peligrosísima? Por los estragos, Oscar, que ha causado en la iglesia de Cristo esta falsa enseñanza. Vea, esta falsa enseñanza ha alejado a muchos de la auténtica fe en el Dios verdadero. En su libro Cristianismo en Crisis Siglo XXI, un libro que lo recomiendo, repito el nombre, Cristianismo en Crisis Siglo XXI, Hans Hanegraaff comenta la historia de Larry y Lucky, dos esposos que pertenecían al movimiento Palabra de Fe. Ellos retiraron la insulina a su hijo Wesley, que padecía de diabetes. Inevitablemente, pues la consecuencia fue que el niño cayera en un coma diabético. Pero debido a la influencia de la falsa enseñanza del movimiento Palabra de Fe, los Parker, estos padres, se cuidaron de no hacer ninguna confesión negativa sobre su hijo, sino más bien todo lo contrario. Ellos, cada vez que abrían la boca, era para dar confesiones positivas.
Bueno, esto lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo, hasta el día en que su hijo murió. Inclusive luego de su muerte, los Parker no declinaron en su fe, bueno, en su supuesta fe, sino que en lugar de oficiar un servicio fúnebre, celebraron uno de resurrección, creyendo que debido a su fe en Dios, entonces el Señor lo levantaría. Finalmente, Larry y Lucky fueron acusados y juzgados de homicidio involuntario y abuso infantil. Vea, el anterior es un caso muy fuerte, ¿no? Pero no es un caso aislado en la esfera de los cristianos que debido a una mala enseñanza han creído en una fe todopoderosa. Y aunque no son muchos los padres que han dejado morir a sus hijos convencidos en una falsa fe, muchos de ellos no tienen problema en aplaudir las herejías destructivas que han introducido a la iglesia los falsos predicadores de esta fe todopoderosa. Pastor Ángelo, ¿a qué otros extremos han llegado quienes creen en la fe todopoderosa o los seguidores de este movimiento de palabra de fe? Mire, Erika, no son pocos los cristianos que en medio de sus enfermedades han tomado la terrible decisión, escudados en su supuesta fe, de no consultar al médico. No, yo no voy al médico, yo estoy sano en el nombre de Jesús, de suspender los medicamentos, de suspender el tratamiento, o de negarse a someterse a una cirugía, pues que mejoraría su calidad de vida o inclusive le salvaría la vida. Otros cristianos esgrimen su supuesta fe y en medio de las dificultades económicas han tomado decisiones que empeoran su situación. Unos abandonan sus trabajos, otros se endeudan hasta más no poder, convencidos de que Dios pagará toda deuda. Mire, otros emprenden negocios de la nada y muchos otros hacen pactos de fe en los que intentan comprar una intervención sobrenatural de Dios. La pregunta para estos cristianos, ¿realmente eso es la fe? ¿Realmente eso es lo que nos habla la fe bíblica? En sí, ¿qué es lo que enseñan los predicadores del movimiento Palabra de Fe? Mira, Erika, los predicadores del movimiento Palabra de Fe enseñan que la fe es una fuerza. Las palabras son los contenedores de la fuerza y por medio de la fuerza de la fe, entonces las personas pueden crear sus propias realidades. Y lo sorprendente es que este tipo de enseñanza a la gente les encanta. Ellos dicen, uy, qué revelación, qué palabra, qué inspiración, qué iluminación. Pues ni lo uno ni lo otro. Este tipo de enseñanza son una sarta de herejías mezcladas con versículos bíblicos. Pastor, ¿de dónde ha surgido tan tremendas herejías? De una mala interpretación bíblica. Vea, Oscar, los lobos que quieren destruir a las ovejas, digamos que fuerzan las escrituras para que digan lo que ellos quieren decir. Y como el cristiano promedio, tristemente, poco lee y poco estudia la Biblia, entonces terminan siendo presa fácil y son arrastrados por el error. Frases bíblicas como, para ustedes nada será imposible, y el que no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que pisare la planta del pie será tuyo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y bueno, y muchas otras más. Yo pregunto, ¿son acaso estas frases un aval para que los hijos de Dios hagan y deshagan a su voluntad? ¿Será que tiene el cristiano en su fe un poder sobrenatural? ¿Será que puede el cristiano desarrollar una fe tal que pueda dar órdenes para llamar cosas a existencia? ¿Será que quiso Jesús que nosotros, sus discípulos, tuviéramos un poder tan igual como el de Él? Bueno, respondamos a la luz de la Biblia estos y otros interrogantes que han promovido los exponentes de la fe todopoderosa, porque podría ser que nosotros nos hallemos creyendo en una fe que no es bíblica, que no presenta la palabra de Dios. ¿Cómo no dejarnos llevar o engañar o manipular por el movimiento de palabra de fe que enseña esa fe todopoderosa? Y también aquí sería mirar
¿Cómo salir de este movimiento para aquellos que son presa de este movimiento en las diferentes iglesias? Bueno, el primer principio para no dejarnos arrastrar y no dejarnos engañar por la fe todopoderosa y el movimiento Palabra de Fe es entienda la fe bíblica, estimado oyente, usted que cree en el Señor, usted que cree en el Dios de la Biblia, entienda la fe bíblica. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y con este versículo los predicadores de la supuesta fe todopoderosa han hecho y deshecho, olvidando el resto de versículos de Hebreos capítulo 11. Todo inicia, mis estimados oyentes, a partir del entendimiento, y aclaro, de un entendimiento bíblico. Y aprovecho para preguntar, ¿qué diferencia marca una definición apropiada de la fe? La respuesta es, marca toda la diferencia. La fe siempre ha sido objeto de ataque por parte del reino de las tinieblas, y yo creo que el más letal es la tergiversación de su significado. Es decir, si el enemigo logra que el cristiano tenga un concepto errado de lo que es la fe, logrará entonces que su fe no sea la auténtica, sino una copia distorsionada de la misma. Pastor, entonces definamos lo que es la fe bíblica. La fe bíblica es la misma fe que salva, es la misma fe salvadora y está totalmente basada en las Sagradas Escrituras. En ella, pues, Dios es el objeto del creer y el hombre es un súbdito que le rinde sumisión, que le rinde adoración, que le rinde una total entrega, pues, a Dios. No tiene como interés alcanzar, pues, los bienes materiales de este mundo, aunque, pues, en determinado momento Dios podría usarla para entregarles a sus hijos parte de ellos. Entiende la fe bíblica que el dolor y la adversidad, son parte real, son parte inevitable del proceso de santificación de los hijos de Dios, y también reconoce que el designio eterno de Dios es mucho mejor que cualquier ideal que pueda pensar o sugerir el hombre. Eso es la fe bíblica. ¿Cómo podría alguien identificar si su fe es bíblica o si tiene una fe todopoderosa? Bueno, vamos a ver algunas características de la fe bíblica. Primero, la fe bíblica es sencilla, ¿sí? Tan sencilla es la fe y no tiene que ver con algo misterioso o algo gigantesco o algo mágico que Jesús dijo a sus discípulos. Lucas 17, del 5 al 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Vea, la fe sencilla, no tiene que ver con tamaños, ¿no? Jesús dijo como un grano de mostaza. La otra característica de la fe bíblica es que la fe bíblica conoce a Dios. La fe que proviene de la Biblia sabe quién es Dios, y por lo tanto no tiene una idea distorsionada de él. La fe bíblica conoce el carácter de Dios, conoce los atributos de Dios, conoce la manera de pensar de Dios y el actuar de Dios. El Salmo 135:5 dice así: yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. La fe bíblica tiene un fundamento, ¿no? Así es Dios mismo, ¿no? La fe bíblica está de acuerdo con Dios. Esa sería una tercera característica. O sea, jamás va a estar en desacuerdo con Dios. La fe que proviene de la Biblia teme a las palabras de Dios, las respeta, no discute con ellas, no rebaja las palabras de Dios, no las acomoda a su propio gusto o a su antojo. Lo que dice Dios es suficiente para aceptarlo con gozo y someterse. Salmo 51:4 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Vea, la fe del salmista lo lleva a reconocer la santidad de Dios y se pone de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado. Otra característica de la fe bíblica es que confía en Dios. Vea, la fe que proviene de la Biblia aprende a confiar en el Señor, no lo hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura toda la vida y depende directamente del conocimiento y la sumisión a las Sagradas Escrituras. Es decir,
¿Qué tanto confiamos en Dios? Eso lo determinará qué tanto lo conozcamos. Por ejemplo, mientras más entendamos el atributo de la soberanía de Dios, pues más paz y más tranquilidad experimentaremos al entender que al Señor pues nada se le sale de las manos. Job 23:13 dice así: pero Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Bonito ese versículo, ¿no? Una claridad de quién es Dios. Y la quinta característica de la fe bíblica es que la fe bíblica soporta toda circunstancia. La fe que proviene de la Biblia no reniega, no titubea y no depende de las circunstancias. Más bien las enfrenta con gozo, con firmeza, con constancia. Dice primera de Pedro 1:7: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale más que el oro, al ser acrisoladas por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hay cristianos que piensan que como tienen fe, entonces nunca van a pasar por pruebas. Al revés, la fe es acrisolada, dice acá, o sea, la fe es purificada en la medida que pasamos por diversas pruebas. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estamos con el tema bíblica, la fe todopoderosa, y hemos visto que aparte de entender la fe bíblica, y bueno, que tiene que ver con la fe bíblica, nos habla de que la fe bíblica es sencilla, la fe bíblica conoce a Dios, la fe bíblica está de acuerdo con Dios, la fe bíblica confía en Dios, y la fe bíblica soporta todas las circunstancias, todas las pruebas de la vida. O sea, Oscar, es diocéntrica, no es antropocéntrica. La fe se fundamenta es en Dios, no en nosotros, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Exacto, eso es un buen resumen de lo que hemos visto en el segmento anterior. Así que, Pastor Ángelo, veamos qué otros aspectos debe tener en cuenta un cristiano para no dejarse llevar por la fe mágica, esa fe todopoderosa que pues lleva a distorsionar lo que es realmente la fe bíblica. Bueno, aparte de identificar o más bien de entender la fe bíblica, entonces un segundo principio es identifique la fe todopoderosa. Estimado creyente, estimado cristiano, usted debe desarrollar la capacidad de discernir y de conocer y de identificar la fe todopoderosa. Dice Marcos 11:23 en la versión Reina Valera, aquí está hablando Jesús: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vea, este ha sido uno de los versículos más trillados, más utilizados y más mal usado por el movimiento Palabra de Fe. Lo que expresa este movimiento, el de Palabra de Fe, es que nuestra boca tiene la capacidad de crear realidades, cosa que es falsa a la luz de toda la Biblia. El hombre no tiene capacidad en su boca, en su lengua, de crear realidades. Dios jamás le ha dado a los hombres esa potestad porque es exclusiva de Él y es uno de los atributos que lo diferencia de nosotros los seres humanos. Solo de Dios, dice la Biblia, solo de Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Solo de Dios, de los hombres no. Pero, pastor, muchos cristianos creen que la Biblia dice que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Pues claro, Erika, muchos cristianos creen eso, pero porque lo crean, no por eso significa que la Biblia lo diga. Y muchos ni tan siquiera que dicen eso. No, la Biblia dice que uno puede llamar las cosas que no son como si fuesen, ni siquiera se sabe en la cita bíblica, o sea, ni siquiera saben dónde está, ¿no? Que por no leerla bien, entonces algunos predicadores terminaron enseñando tan tremenda herejía, que esa potestad es de los hombres. Voy a leer, el pasaje está en Romanos 4:17, en versión Reina Valera dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pregunto,
¿De quién está hablando? ¿Que Abraham tenía la potestad de dar vida a los muertos, o que Dios tiene el poder o la potestad de dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran? Habla de Dios, que es el De que Dios. tiene esa potestad. Ahí lo leí en Reina Valera, ahora lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 4:17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Me parece a mí, desde mi óptica, que es un poquito más clara la Nueva Versión Internacional. Eso, mi estimado oyente, dar vida a los muertos y llamar cosas a existencia únicamente es potestativo de Dios. Saquémonos de la cabeza que nosotros, los hijos de Dios, que somos hijos por adopción, tenemos tal poder o tal capacidad. No la tenemos y nunca la tendremos, ni siquiera en la eternidad tendremos esa potestad. Solo le pertenece al Dios Todopoderoso. Listo, pastor. Aclarado el versículo de Romanos 4:17. Pero Marcos 11:23 parece mostrar muy contundentemente que si tenemos fe, podemos hacer lo que creamos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, Erika, si solo miramos el versículo de Marcos 11:23 y paramos, pareciera que en verdad dijera que el creer, que en este versículo está implícito en la expresión y no dudare, y aparte decir que algo va a suceder o confesar, esa doble combinación hará posible que suceda lo que esperamos, o sea, el recibir. Pero si leemos el versículo 24, es que el problema nuestro es ese, que sacamos versículos aislados de la escritura. Si nosotros leemos el versículo 24, que es el siguiente, o sea, el que siguió hablando Jesús, el versículo 24, nosotros comprenderemos a qué estaba refiriéndose el Señor Jesús con esa expresión. Entonces leamos el 24, Marcos 11:24. Por tanto, ¿qué es un por tanto? Un conector, ¿cierto? De lo que él viene hablando. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor Jesucristo no nos está elevando al poder que Él tiene, pero por favor, conservemos las distancias. Él es el Señor, Él es Dios hecho hombre, Él se encarnó, nosotros ni siquiera parecidos, ¿no? Jesús está hablando aquí en este versículo y en este pasaje de la actitud que debemos tener nosotros en la oración. Nosotros debemos orar creyendo que Dios nos responderá, pues no tendría mucho sentido que oremos creyendo que Dios no nos va a responder. Aún así, por más que oremos creyendo que Dios nos va a responder, eso no significa que siempre vamos a recibir lo que deseamos. Pues también la Biblia dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál será la confianza? Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, es decir, Él nos va a responder que sí. Y más adelante dice, y si Él nos oye, sabemos que lo que le hemos pedido lo vamos a recibir. Pero si le pedimos algo que no es conforme a su voluntad, pues Él no es que no nos oiga, sino nos va a decir que no, porque Él es soberano para decirnos no. Bueno, ¿y a cuántos en la Biblia y en la historia de la iglesia hemos visto que cuando confiesen sus palabras han echado montes al mar? Sí, no, y él está haciendo es una analogía de cómo enfrentar las diferentes situaciones que a veces parecen montañas, que a veces parecen árboles imposibles de mover. Está hablando es de la actitud que debemos tener nosotros en la oración. Bueno, mañana jueves continuaremos con la segunda parte de este tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602.
212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que, pues, oyente, mañana jueves estaremos viendo la segunda parte de este interesante tema y, como decía Erika, no se lo vaya a perder. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.